So anyhow, like I was saying, just to be able to concentrate and focus, I go hide from the world up there in my tea house. And then I'd never have phone calls or anything. Daniel Goleman, en su casa, en Boston, en Estados Unidos, donde para Redes estamos reflexionando para ustedes sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. No hay nada más bello. En los animales funcionan el instinto y las emociones. Su problema es la falta de inteligencia. En la especie humana dotada de inteligencia, en cambio, el problema es la falta de control de sus instintos y emociones, no saber gestionar sus sentimientos. Daniel, yo no sé por qué, pero me recuerdas una anécdota de un corresponsal de periódico extranjero que llegó a Nueva York, abrió la maleta, sacó la máquina de afeitar, se fue al cuarto de baño y cuando enchufó el aparatito se le fundió la bombilla. Y entonces salió a la habitación y vio que tampoco había luz en su habitación. Y luego miró por la ventana y vio que en Nueva York estaba todo Nueva York a oscuras, ¿no? Era el famoso blackout, ¿no? El famoso apagón de Nueva York. Y dijo, gee, what I've done, ¿no? ¿Qué he hecho, no? Bueno, es un poco lo mismo con tu libro, ¿no? Es un hecho planetario, ¿no? Porque yo sé que tu libro es muy bueno y que tú tienes una credibilidad enorme, pero ¿por qué este interés increíble, ¿no? Por un libro? No tengo realmente la respuesta. Estoy algo confuso, aunque tengo algunas explicaciones. Gente por todo el mundo está empezando a ver que la razón, por sí sola, no puede resolver todos los problemas. No basta. La tecnología ha contribuido tanto a mejorar como a empeorar nuestra situación. Como digo en mi libro, seguimos teniendo el mismo cerebro de siempre, y el corazón también es el mismo, y nos mete en los mismos líos. El problema está en que la capacidad de las emociones para apoderarse y secuestrar al cerebro cuando nos enfadamos ahora va de la mano con el poder de destrucción mucho mayor que nos ha dado el desarrollo tecnológico. De ahí que nuestras emociones nunca hayan sido tan peligrosas. Hand in hand with the increased power for destruction that technology has given us. So our emotions, in a way, are more dangerous than ever. Nuestras emociones funcionan con el mismo descontrol de hace 10.000 años. Es lo mismo, no ha cambiado. La evolución es lenta, pero vivimos en un mundo mucho más complejo en el que tenemos que asimilar el significado de símbolos sociales con los que nunca nos habíamos topado durante los miles de años en que fue evolucionando nuestro cerebro y centros emocionales. Tenemos pues el cerebro emocional, que era muy importante para sobrevivir en el pasado y que hoy reacciona frente a realidades simbólicas. Falta de respeto, por ejemplo, como si representara un peligro físico, y de ahí los grandes enfados que un día cumplían las funciones de garantizar la supervivencia y que hoy solo nos crean problemas. Por eso creo que la gente está interesada en saber lo que comporta introducir la inteligencia en las emociones. Leo también que la gente está muy preocupada con sus niños. En todas partes hay indicios de que las cosas no van tan bien como antes. Los niños son más infelices, solitarios, deprimidos, violentos, impulsivos, desobedientes. La gente quiere saber lo que puede hacer con sus hijos. Y mi libro contiene algunas respuestas esperanzadoras. Si comparas las preocupaciones con las esperanzas, ahí aparece un mensaje válido para todos. ¿Cómo definirías la inteligencia emocional? Hablas de autocontrol, empatía. ¿Puedes resumirlo en 2 palabras? La inteligencia emocional es una manera distinta de ser inteligente. No es la típica inteligencia de la que hablamos en la escuela, que se puede medir mediante coeficientes.
tiene que ver con cómo gestiona uno sus emociones y las de los demás. Hay 5 partes. El autocontrol, es decir, conocer tus sentimientos y utilizarlos para tomar decisiones acertadas. Luego está la gestión de las emociones, principalmente las emociones negativas, de manera que los estados de ansiedad no te conduzcan a hacer cosas de las que luego te vas a arrepentir. La tercera es la motivación, funcionar con objetivos, permanecer optimista a pesar de los contratiempos y fracasos. La cuarta es la empatía, saber lo que los demás sienten sin necesidad de palabras, porque la gente casi nunca nos dice con palabras lo que siente. Nos lo dice el tono de voz, con sus muecas. Y finalmente una percepción social, identificar las claves para interactuar, saber tratar a la gente para que se sienta mejor. Estos son los elementos básicos. Siendo tan primitivas las emociones y su gestión o su falta de gestión, tan poco cerebrales, ¿se puede mejorar y medir la inteligencia emocional, al igual que se mide el coeficiente intelectual? No hay un índice que yo pueda recomendar como si se tratara de un coeficiente intelectual. Cuando se le pregunta a la gente si es consciente, igual contestan diciendo que sí, que está muy bien. Pero en cambio, se puede medir independientemente cada una de las componentes de la inteligencia emocional. En mi libro he utilizado investigaciones sobre la empatía, la percepción social, las motivaciones. Hay varias medidas que nunca se han aglutinado en un solo índice. Autocontrol y otras que siempre puedes preguntar a terceros. Pierde la calma. Es tímida. On self-control, all of those things, and you can ask other people. You know, does he get it? How often does he lose his temper? Is she shy? Do you think that these ¿Crees que todo está relacionado con lo que dicen algunos científicos como Larry Dorsey, para quienes las oraciones son muy importantes? I think there is good scientific evidence now. Existen pruebas científicas ahora sobre el poder de la mente para mejorar la salud del cuerpo. No es tan simple como decir estoy bien. Y luego, pero lo que sí hemos descubierto es que los centros emocionales del cerebro están conectados con el sistema inmunológico que lucha contra los gérmenes, bacterias y cáncer, y con el sistema cardiovascular del corazón. Hay estados emocionales que afectan directamente la capacidad de estos sistemas biológicos para conservar nuestra salud. De manera que ya sea rezar, creer o estar muy tranquilo o meditar, tienen un efecto positivo e inmediato en el sistema inmunológico y el corazón. Hay centenares de estudios con enfermos demostrando, por ejemplo, que las personas que siempre están angustiadas o pesimistas, siempre enfadadas y alteradas emocionalmente, tienen el doble riesgo de contraer grandes enfermedades. Y también funciona al revés. In all disease categories. So it's very powerful, and it works the other way too. Es el gran tema de moda, ¿no? José Antonio, Catherine y María Elena, somewhere, no sé dónde, del otro lado del ordenador. ¿Qué piensas, José Antonio? Es increíble, ¿no? De pronto todo el mundo está hablando de lo mismo y parecen decirnos, bueno, hay que tener maestros y clases para manejar nuestras emociones, porque si no, lo vamos a pasar muy mal. Parecería, Catherine, ¿estás de acuerdo en que la única educación que hemos recibido en este sentido es la del cine o la que nos ha dado la televisión, la ficción, ¿no? Pero nadie nos ha educado realmente en cómo manejar estas emociones? Nos han educado, bueno, mis padres, la escuela, pero a lo mejor no ha sido la educación que siento que habría podido necesitar ahora cuando vivo lo que vivo ahora, ¿no? Y pienso que ¿Pero te habría gustado tener clases de gestión emocional, de inteligencia emocional, de tus sentimientos, además de los padres? Bueno, a esta época yo pienso que cuando eres pequeño a lo mejor no lo entendería. Yo pienso que lo más importante es el contacto que tienes con los padres, con los maestros. Algunas personas te pueden aportar mucho más que otras, pero ahora sí que me gustaría mucho. Bueno, yo pienso que una vez que tienes madurez, a lo mejor, pues después, bueno,
con la experiencia que has adquirido ya, pues ya puedes entender mucho más sobre el tema. Pero pienso que, más que todo, yo pienso que me habría gustado tener entonces una ayuda más humana, ¿no? En el sentido más que libros y todo, ¿no? Es la educación. José Antonio, que es nuestro Goldman en España, él dice que la danza es una componente seguramente muy importante de esta educación. José Antonio, oye, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Daniel Goleman, ¿no? ¿Por qué esta explosión planetaria en torno, ahora, justo en este momento? Mira, me parece una pregunta muy importante porque es muy significativo el éxito y el interés por estos temas. Vienen a demostrar que hay una preocupación que llega casi hasta la alarma social porque hay una falta de equilibrio entre nuestra educación científica, técnica, económica, que sube, y nuestra capacidad para resolver problemas afectivos, que baja. Y lo que en este momento hay que tener en cuenta es que esto supone el fracaso de una idea de la inteligencia que es la idea propia de nuestra cultura, no de otras culturas. Nosotros desde hace 25 siglos hemos separado la inteligencia cognoscitiva de la inteligencia afectiva y eso no funciona porque somos las dos cosas indisolublemente. Tenemos que recuperar esa unidad que hemos perdido. María Elena, vamos a ver, tú eres psicóloga clínica, tratas cantidad de parejas todo el rato, sus desencuentros, y una de las cosas que dice Goleman, le has oído en la entrevista, dice, oye, lo que la gente no sabe es comunicarse. La gente no sabe entender al otro, ¿no? No sabe ponerse en lugar del otro sin palabras, ¿no? Y resulta que nadie expresa bien lo que de verdad siente. Bueno, no me digas que después de tanta Real Academia y de tanta historia de idiomas, al final somos incapaces de expresar nuestros sentimientos. ¿Es tu experiencia esta? Cuando Goleman dice que la gente debería aprender a saber el estado en que se haya asumido el otro, aún sin palabras, bueno, estoy de acuerdo solo en parte, porque pienso que el componente no verbal de la comunicación es importantísimo. El que haya un contacto ocular adecuado, el timbre y el tono de voz, pero todo esto muchas veces está mediatizado por nuestras emociones que el otro no sabe descifrar o no sabe descifrar en la forma adecuada, porque tiene en mente otros prejuicios que a la vez están entorpeciendo el mensaje. De todas formas, yo no vería inconveniente alguno en que debemos aprender a manifestar cómo nos sentimos sin palabras, pero también con palabras, que es una parte importantísima de la comunicación, explicar nuestros sentimientos positivos, nuestros sentimientos negativos, poder pedir lo que deseamos, saber de dónde proceden las fuentes de insatisfacción y de satisfacción. Empieza a aparecer en los libros de psicopatología una enfermedad que es la alexitimia, que es la incapacidad de poder expresar o hablar de las emociones. Y en ese sentido, el baile, que es una forma de expresión no lingüística, pero sin embargo corporal, puede unificar, puede unirse de una manera muy eficaz a la expresión verbal mediante la expresión reglada corporal y mediante una disciplina. Por eso antes decía que el baile me parece una disciplina educativamente y psicoterápicamente muy importante. Sí, bueno, yo veo que cuando uno baila con otra persona, pues es una manera la más, bueno, para mí más natural de expresarme, ¿no? Y de justamente no hace falta las palabras, ¿no? Esto no quiere, no te quiere libera decir, de este. ¿Perdona? Te libera de esta hipoteca. Me libera, sí, de esto de... Lo curioso, Catherine y José Antonio, es que parece que las mujeres y los hombres nos comportamos de manera distinta a la hora de esta expresión. Por ejemplo, o de esta comunicación. Se dice que, y eso te lo pregunto a ti, a María Elena, a ver si en tus casos de parejas o desencuentros de parejas lo has constatado, se dice que el hombre es muy evasivo, que le cuesta una burrada el expandir, digamos, su comunicación a la pareja, ¿no? Gran defecto, decís los psicólogos, y en cambio las mujeres tienen, no digamos una manía, pero tienen una tendencia a, en lugar de
poner de manifiesto lo que no les gusta, el hecho que les preocupa o que les genera desasosiego, de atacar al personaje, no de atacar al compañero, de ir directo a su... Con lo cual cometen una especie de asesinato de carácter que estropea, rompe a la pareja. ¿Es verdad eso, María Elena? Sí, sí, es bastante cierto. En la mayoría de los casos, en la consulta encuentro que las mujeres saben expresar mucho mejor cómo se sienten, mientras que los hombres dudan a la hora de expresar esto. Yo pienso que también debe ser educativo, pero también es cierto que las mujeres utilizan este mensaje, que es un mensaje que va, en vez de hablar de lo que les está ocurriendo y cuán desgraciadas se sienten porque no reciben el afecto o las emociones que esperaban, entonces atacan diciendo: como tú eres tan desconsiderado, como tú ignoras mis necesidades, como tú no te das cuenta de lo que me sucede. Y los mensajes tú tienden a que el otro se cierre todavía más. Mientras que si hablamos de lo que me ocurre a mí, de los mensajes yo me siento muy mal cuando acontece tal hecho, o yo me siento alejada de ti cuando tomas estas posturas, el otro puede entendernos mejor. Es una cuestión de enseñarle a ejercer la empatía. José Antonio, y Catherine, vamos a volver enseguida sobre este tema, pero antes os quiero recordar una cosa muy sencilla. Cuando se produce un flechazo, ¿no?, de amor, por supuesto, se desencadenan más de 250 sustancias que al parecer incendian literalmente el cerebro. Bueno, estamos hablando del amor químico, del amor biológico, del amor sentimental, del amor frágil al que se le pide que perdure en un mundo lleno de... y hormonales que explican los signos del enamoramiento. El cerebro segrega las sustancias amorosas, anfetaminas naturales que producen sentimientos de euforia y exaltación. En el momento del enamoramiento, en el momento más álgido, físicamente se produce unas descargas de adrenalina y se conjugan unas sustancias bioquímicas que son los neurotransmisores que regulan, que organizan y que ordenan todo lo que está ocurriendo. Y aparece opresión precordial, sequedad de boca, taquicardia, es decir, la resonancia somática de esa emoción. Desde el punto de vista psicológico aparece, yo diría, una sensación de dilatación de la personalidad, una hipertrofia del yo que se sale al descubrir a otra persona. Yo diría que es una de las emociones más placenteras que existen en la vida, inolvidables, pero la clave es acertar en la elección, es decir, la importancia de fijarse en el otro. Donde más se retrata el ser humano es en la elección amorosa. El resultado es un estado de felicidad, un bloqueo cerebral a los influjos negativos. Un dato importante es que durante ese tiempo de éxtasis anímico, la persona enamorada se muestra inmune a ciertas enfermedades y dolencias, pero también se advierte que resulta catastrófico para la producción en el trabajo. Los seres humanos, según los expertos, al igual que los mamíferos, manifiestan tres emociones primarias: el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja y la relación afectiva o vínculo. Sin embargo, en los humanos, las tres emociones se pueden dar al mismo tiempo, lo que implica que uno se puede sentir vinculado a su pareja estable mientras se ve atraído por una segunda persona y desea a una tercera. Yo creo que hay una historia del enamoramiento que cambia y que se podría describir desde el principio de la Edad Media hasta llegar a nuestros días. Pensemos en los tipos de amores: el amor caballeresco, el amor platónico, el amor de los juglares. Es decir, son amores en la distancia. El amor en la actualidad es un amor más cercano y más próximo, y por eso es más conflictivo. Entonces yo creo que hay una cierta diferencia. Yo diría que desde el punto de vista hombre-mujer, la mujer se enamora más por el oído y el hombre se enamora más por la vista. Es decir, el sentido que está preferentemente en primer plano en la mujer es lo que escucha del hombre, lo que le llega tanto directamente de él como de otras personas, mientras que el hombre todo entra por los ojos. La belleza, el aspecto escultórico de una mujer es lo que más llama la atención de entrada. Luego el hombre profundo, el hombre sólido, compacto, pétreo, rico,
ese es capaz de buscar la belleza interior, es decir, la calidad humana, baja a los sótanos de la personalidad del otro y descubre allí el porqué de muchas de sus conductas. ¿Y qué decir de una de las primeras manifestaciones de amor? El beso. Algún científico incluso sostiene que el beso es un acto succionador cuyo fin es analizar algunas sustancias químicas, estableciéndose así un intercambio de señales biológicas. Suponemos que serán pocas las personas que en plena pasión se pongan a pensar en la calidad química de los besos. ¿Y cuánto dura el enamoramiento? Según algunos expertos, al cabo de unos 3 o 4 años, el cuerpo humano ya saturado de estas sustancias deja de reaccionar. Entonces dicen, se acabó el amor y se pasa a sentimientos de tranquilidad y estabilidad en la relación de la pareja. Catherine, solo 3 o 4 años, dice, dura el amor. ¿Es verdad esto? Yo no pienso que es verdad. No. Bueno, yo pienso que se renova, cambia, pero que si el amor está ahí, y si puedes abrirte al otro, entender que el otro piensa de otro modo que tú mismo, pues, y bueno, hay muchas matices, ¿no? Pero yo pienso que hay diferentes etapas en el amor, ¿no? José Antonio, ¿nos equivocamos más por este circuito de lo que pasa por la amígdala esta? ¿O? No. Nuestro sistema emocional es muy veraz, pero muy limitado. Porque nuestro problema es que no podemos prescindir de las emociones, pero no podemos vivir guiados por las emociones. Es decir, aspiramos a otra cosa. Pero si no te importa, Eduardo, me gustaría, respecto de lo del amor, que es un asunto sobre el que se dice mucha simpleza, decir a nuestros espectadores lo mismo que digo a mis alumnos, que son adolescentes y que están muy preocupados por este tema. Debería estar prohibido utilizar la palabra amor porque se ha vuelto absolutamente equívoca. De manera que a mis alumnos que están en esa época, en ese trance, lo que les pregunto es, y lo que intento enseñarles, es que saber lo que se siente por otra persona es más complicado de lo que parece. Y que si a un sentimiento que suele ser confuso nos apresuramos a ponerle la etiqueta amor, nos vamos a meter en muchas dificultades y en muchas equivocaciones. Les recomiendo que más que preguntar a otra persona, ¿qué sientes por mí?, porque la otra persona va a dar también una respuesta apasionada, apresurada, le hago una pregunta que parece muy tosca, pero que sin embargo es muy efectiva. ¿Qué te gustaría hacer conmigo? Ese es un test de sentimientos amorosos mucho más de fiar que el mero análisis de los sentimientos. Porque una persona puede decir, mire usted, lo que quiero hacer contigo es llevarte a la cama. ¿Qué es eso? Eso es eso, nada más. Pero pueden ser más cosas. Me puede gustar hablar contigo, me puede gustar divertirme contigo, me puede importar que tú seas feliz, me puede importar ser yo el intermediario entre tú y la felicidad. Cada una de esas cosas son sentimientos absolutamente distintos, que se integran o no se integran. Nada de utilizar la palabra amor, claro. Utilizar la pregunta, ¿qué harías conmigo? Seguramente es un buen consejo, ¿no, Catherine? El poner eso un poquito, darle un poco de modestia y de discreción a esta palabra tremenda, ¿no? Porque nosotros los españoles, me dicen, ¿no?, tenemos alguna hipoteca adicional en este campo, porque esta es la patria del amor místico, ¿no? Y claro, cuando el objeto amado es algo no solo fabuloso, sino además inalcanzable, bueno, se produce un proceso de elevación y de ausencia de corrupciones que luego probablemente cuando intentamos trasplantar a la pareja de carne y hueso, pues surge la esquizofrenia, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Una de las metáforas que se hablan cuando una persona está enamorada es que parece que va volando o que parece que va danzando. Sí. No nos gustaría a todos poder vivir en la vida con esa especie de souplesse, con esa especie de soltura que se tiene durante el baile, incluido dentro de las relaciones amorosas. Sí, bueno, pues hay unos ideales que nos hacemos siempre, ¿no? Queremos volar, pero el baile
Se ve, por ejemplo, un espectáculo de baile, bueno, parece maravilloso todo, pero nosotros sufrimos detrás, bueno, hay un trabajo, pero eso es lo fantástico, ¿no? Eduardo, por lo que hay que poner clase obligatoria de baile en todas las escuelas, es porque el bailarín tiene lo que a mí me parece la perfección de la conducta, que es transformar el esfuerzo en gracia. Si fuéramos capaces de hacer eso, porque claro, el bailarín se pasa muchas horas de barra. ¿Para qué? Claro. Para luego para que luego parezca que hace aquella maravilla sin esfuerzo. Eso tenía que ser el centro, no solo de toda nuestra vida educativa, sino de toda nuestra vida a secas. Transfigurar el esfuerzo en gracia. Catherine, sí, pero el mensaje, dime, me ibas a decir algo, ¿no? No, porque decía sufrir, tampoco no es la palabra, pero es ese trabajo que hay detrás, claro, ¿no? Hay toda una disciplina, saber también jugar con las emociones, ¿no? ¿Cuántas horas de barra tiene un bailarín? De barra, bueno, bueno, la barra es media hora, pero no, tenemos una clase de baile clásico, cada día empieza con la clase. Y luego depende del trabajo, pero en general se puede contar 6 horas diarias, y bueno, cuando hay espectáculo, pues se puede 8 horas. Pero este es el mensaje, 6, ¿no? 7, depende, puede ser más. Que para volar, como tú dices, José Antonio, antes la has tenido que echar. Y con lo cual volvemos al comienzo del programa, cuando Daniel Goleman, en Boston, en su casa de Boston, nos decía, oye, una gran componente de la inteligencia emocional, de otra manera de ser inteligente, es la concentración, ¿no? Es el esfuerzo, es la meditación.